Y hoy en la Iglesia en Casa 427 vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. Recuerde que Dios es ¿qué? Inmutable. Así que vamos a algunos textos de la Biblia, vamos a hacer un pequeño recuento de esa inmutabilidad de Dios. Y vaya conmigo a Malaquías capítulo 3. Vamos a repasar un poco Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Dice así, Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio, dice la Biblia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Dios qué? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo. Mire, leamos otro pasaje. Vamos a sustentarlo con 2, 3, 4 pasajes para hacer de esto una verdad doctrinal. Santiago capítulo 1, pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. Dice la palabra: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto y dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué dice la Biblia? Dios no cambia. En Él no hay variación. No es que Dios un día está mal, otro día está bien, un día me quiere, un día me odia, otro día quiere atenderme, otro día no quiere saber de mí. Gracias a Dios. Nosotros los seres humanos sí somos cambiantes. De hecho, yo estoy hace 22 años con mi esposa, casado hace 17, 5 años de noviazgo. Y una de las cosas que a mí me preocupaba cuando me iba a casar era eso, que en mi temperamento, en mi carácter, a veces yo tengo cosas muy feas, a veces yo no quiero ver a nadie. Y entonces yo me formulaba una pregunta, yo decía, bueno, y el día que yo no quiera ver a nadie, ¿cómo voy a hacer con mi esposa? Porque yo no estoy acostumbrado a vivir 24 horas con nadie. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con este asunto? Dios me ha ayudado. Bendito y alabado sea su nombre. Me ha ayudado durante todos estos años de manera sobrenatural. No ha habido un solo día donde yo diga, qué pereza estar casado. Bendito sea su nombre. Pero quiero decirle que aunque uno cambia, Dios no. Dios permanece siempre fiel. Eso es glorioso y maravilloso. Y sabe, dentro de eso, Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos da otra verdad. Dice Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo. Nosotros nos estamos relacionando con el mismo Dios. Cuando la persona lee la Biblia y lee el Antiguo Testamento y lee que Dios mandaba a exterminar pueblos y acabar con todo el mundo y todo esto, y luego lee el Nuevo Testamento, la gente dice, ¿y es que es este otro Dios? No, Dios no ha cambiado. Lo que sucede es que ahora hay un mediador, Jesucristo. Vivimos en otra dispensación, la gracia, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Y el hecho de que Dios no cambie significa que Dios es ¿qué? Inmutable. La palabra inmutable significa que no puede cambiar, que no puede ser modificado y que no puede ser mudado. O sea, Dios es el mismo. Bendito sea su nombre. Él es el mismo. Yo me relaciono todos los días con el mismo Dios. ¿Usted se imagina a Dios con nuestro carácter, con nuestro temperamento? Un día ama a la humanidad, al otro día lo hubiera destruido. Dios hubiera destruido la humanidad si fuera como un ser humano. Entonces, cuando yo ya entiendo esto y voy a orar, yo me relaciono con un Dios que en sus principios morales no cambia. Dentro de esos principios morales que vimos ayer, por ejemplo, dice la palabra que Él no miente. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Esto es muy interesante. Hebreos 6, 18. Y de aquí ya vamos a comenzar a estudiar este tema, cómo Dios, aunque no cambia en su carácter, Dios sí puede cambiar en sus decisiones. Dios sí puede cambiar en sus decisiones. Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Dice, para que por dos cosas inmutables, aquí está la palabra inmutable, que no cambia, en las cuales
La primera dice, es imposible que Dios mienta. Tengamos un fortísimo consuelo de los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Es imposible que Dios mienta. Por eso a Dios le incomoda mucho la falsa profecía, porque la falsa profecía genera falsas expectativas que no se van a cumplir. Pero la Biblia me dice que Dios, cuando dice una verdad, realmente Dios no la va a cambiar por una mentira. Dios nunca podrá mentir. Dice, es imposible. Hay dos cosas que Dios no puede hacer: mentir y matarse. Dos cosas. Entonces, cuando Dios me da una palabra, esa palabra se cumple. Escúcheme, esa palabra se tiene que cumplir en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Permítame leérselo en otras versiones. Estamos leyendo Hebreos 6:18. Dice el versículo en la versión Dios habla hoy, que la utilizan mucho los católicos, que es una versión muy interesante. De estas dos cosas que no pueden cambiarse, es la palabra inmutable, y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo los que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Los apóstoles sabían que si Dios había dicho que los iba a proteger, los iba a proteger. Es imposible que Dios me diga algo y me mienta. ¿El ser humano miente? Sí, claro, constantemente, pero Dios no. Ahora, mire lo que dice la versión NTV, dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios ¿qué? Mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Dios no me va a mentir para tenerme contento. Cuando Dios dice que lo hará, lo hará. Escúcheme, de parte de Él. Pero Dios sí puede cambiar una verdad. Dios dijo que haría algo conmigo, ¿correcto? Dios dijo que haría algo contigo. Pero dependiendo las circunstancias, dependiendo mi reacción, dependiendo lo que yo haga, Dios puede cambiar una verdad. Dios no cambia su carácter. Anótelo, por favor. Él no cambia ese carácter. Nunca. Él es inmutable. Pero Él sí cambia el trato con el hombre según las circunstancias. ¿Qué hace? Él cambia. ¿Según qué? Las circunstancias. Vamos a entrar en materia entonces. Dios iba a hacerle mal a alguien. Dios dijo que les iba a hacer mal. Dios no estaba mintiendo. Dios no estaba amenazando, sino que Dios lo iba a hacer. Pero al ver la reacción, Dios cambió eso que dijo, aunque Él no cambia, cambió eso para bien. Veamos a ver qué dice Éxodo capítulo 32, versículo 14. Para contextualizar, esto lo leímos ayer muy rápidamente. El pueblo comenzó a hacer un becerro de oro, algo que Dios aborrece profundamente. Es la idolatría, y Dios aborrece que se hagan ídolos. Así que cuando Moisés vino, encontró el pueblo girando, saltando, gritando y danzando alrededor de un becerro de oro. Lo curioso es que ese becerro de oro, para poder hacer un becerro de ese esplendor, ellos se despojaron de las alhajas que les habían dado en Egipto. Si uno se cuestiona y dice, bueno, ¿de dónde sacaron el oro? Recuerde que cuando el pueblo estaba en Egipto y ellos estaban esclavos, ellos no tenían nada. Sin embargo, cuando vinieron las plagas, la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, dice que los egipcios comenzaron a decirle a la gente, váyanse, por favor váyanse, tomen el ganado, tomen joyas, tomen zarcillos, aretes, tomen narigueras, tomen, llévense, por favor váyanse. Esta gente eran esclavos, pero salen con oro, con joyas, con artefactos, con ganado, con una cantidad de cosas. Y aquí yo le quiero decir que aunque ellos habían salido con oro, ellos tomaron ese oro para volverle un becerro. Esto es lo que le pasa a muchas personas que convierten una bendición en una maldición.
muchísimas personas lo bueno que Dios les da, lo transforman en una maldición. Moisés había ido a hablar con Dios, no aparecía Moisés, no llegaba Moisés. Así que esta gente dijo, hagámonos un Dios, hagámonos un becerro, usted Aarón nos guía para que nos regrese de nuevo a Egipto. Tomaron la bendición, la fundieron y la convirtieron ¿en qué? En un becerro. Mire cómo yo puedo transformar algo bueno en algo malo. Hay gente que le está orando a Dios por un vehículo, por un vehículo, por un vehículo. Dios les da un vehículo, no volvieron a la iglesia. Volvieron algo bueno en algo malo. Dios le estaban pidiendo a Dios un negocio. Les comenzó a ir bien el negocio, no volvieron a la iglesia. Convirtieron la bendición en una maldición. Dicho esto, dice Éxodo capítulo 32, dice, voy a contextualizar el versículo 4, dice, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con el buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Dios le dice a Moisés, ve a mirar lo que está haciendo tu pueblo. Y él va, encuentra semejante escenario, la bendición ahora vuelta a becerro de oro, y Dios se enoja. Y Dios le dice esto, versículo 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Los voy a acabar. Ya, o sea, estamos recién empezando, ya edificaron un becerro de oro. Esta gente es dura de cerviz, la cerviz donde quedan estas vértebras, o sea, no son duros de inclinar la cabeza, son duros de obedecer, son duros de humillarse. Déjame, los voy a acabar. Y yo de ti, Moisés, voy a hacer una nueva nación. Pero hay algo muy interesante aquí. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Cambia de parecer, le está diciendo Moisés a Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. ¿Qué iba a hacer Dios? Los iba a destruir. ¿Dios estaba mintiendo? No. Realmente Dios los iba a destruir. Pero siempre he pensado en Moisés como un gran intercesor, era profeta. ¿Y qué hace Moisés? Va a venir la ira de Dios. Y este Moisés es tan osado, tan atrevido, que se mete entre el pueblo y Dios a orar. ¿Eso se llama qué? Un intercesor. ¿Quién es un intercesor? Uno que está entre Dios y alguien. Ese es un intercesor. Él se mete allí. Escúcheme que esto es poderoso. Usted sabía que si usted es un intercesor o una intercesora, usted puede librar su familia, un familiar, un amigo, un primo, un vecino, a alguien, usted lo puede librar de un castigo que viene de parte de Dios. Eso está haciendo Moisés, está diciendo no lo hagas, no lo hagas. ¿Qué van a decir en Egipto? ¿Qué van a decir de ti? Que nos sacaste de allá para matarnos en el desierto. No lo hagas. Acuérdate de Abraham, de Isaac. Acuérdate que tú prometiste que seríamos una descendencia como las estrellas de los cielos. No lo hagas. Y yo no entiendo cómo un Dios tan poderoso
le presta atención a un ser humano. Eso para mí es una cosa difícil de entender. Así que ese Dios que no cambia es el mismo Dios de hoy. O sea que si Moisés intercedió por alguien para que no fuese destruido, hoy, como me estoy relacionando con el mismo Dios, yo y usted y yo podemos interceder por alguien para no ser destruido. Yo no sé si a usted le parece esto poderoso, a mí sí. A mí me parece supremamente glorioso que yo pueda orar a Dios y decirle, sí Señor, se lo merece que los arranques de la tierra. Dijo Moisés, los raerás de la tierra, los arrancarás. Sí, lo merece, mira lo que están haciendo, pero acuérdate de dónde nos sacaste. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir las otras naciones? Y lo más tremendo es que Dios no estaba mintiendo, recuerde eso. No es como el papá que le dice al hijo, si no te comportas te voy a disciplinar. Era puro cuento, no lo iba a disciplinar. Dios no se pone con bobadas. Si Dios dice, es verdad. Dios no estaba mintiendo cuando dijo que iba a acabar con todo el mundo y que de Moisés iba a ser una nueva nación. No estaba mintiendo. Sin embargo, Dios cambió de parecer. Porque aunque Dios es inmutable en su carácter, Dios sí puede cambiar sus decisiones según las circunstancias y según lo que el ser humano está haciendo en ese momento. Dice el versículo 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué hizo Dios? Se arrepintió. Pero ese arrepentirse no es que Dios dijese, ay no, pero yo cómo iba a hacer eso. No, Dios estaba seguro de lo que iba a hacer. Pero el argumento de Moisés fue tan convincente que Dios dijo, ok, ¿sabes qué, Moisés? Voy a darles otra oportunidad por ti, por ti. Muchos de nuestros familiares, o tal vez muchos de nosotros estamos vivos porque alguien intercede por nosotros. Alguien intercede. Que Dios bendiga a la gente que intercede por ti y por mí. Que Dios los bendiga. Seguramente hay alguien que dobla sus rodillas diciendo, no tengas en cuenta su mal, no tengas en cuenta su pecado, no tengas en cuenta sus errores, no tengas en cuenta sus malas palabras, no tengas en cuenta su ira, no tengas en cuenta su enojo, no tengas en cuenta que aún todavía roba, no tengas en cuenta, hay alguien seguramente allí hablándole a Dios, un intercesor. Entonces Dios no cambia, el mismo Dios de Moisés es el mismo Dios de ahora. Si Dios escuchó a Moisés y cambió de parecer en cuanto a la destrucción de todo un pueblo, Dios también puede escucharme a mí o puede escucharte a ti. El segundo ejemplo que quiero citar de esos cambios es algo bien conocido también. Dios iba a destruir a Nínive, ¿correcto? Recuerde que Jonás no quería ir, usted ya sabe la historia, quiso ocultarse a Dios. Finalmente Jonás tiene que hacer lo que Dios dijo que hiciera. Jonás predica de mala gana, me imagino yo. Él no quería que la gente se salvara. Cuando uno quiere que alguien se salva, uno le mete pasión, uno ora con fervor, derrama lágrimas. No, Jonás no estaba en ese plan. Jonás estaba en otro plan completamente diferente. Pero finalmente las personas deciden cambiar. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Jonás. Jonás capítulo 3. Dice la palabra del Señor así. Él predica, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Cuánto se demoró Jonás? 3 días recorriéndola. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y luego llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Qué ocurrió aquí?
Mire lo que él estaba predicando. De aquí a 40 días Dios va a destruir Nínive. De aquí a 40 días Dios va a acabar con todo. Y todo el mundo comenzó a escuchar esa palabra y se arrepintieron, ayunaron. Vestirse de cilicio. Cilicio era una tela negra, como un costal. Era una tela tosca, áspera. La gente se la ponía cuando estaba en un duelo, en un luto. Todo el mundo comenzó, hasta el rey. Vinieron y le dijeron: rey, imagínate que Dios mandó un profeta. Dijo que de aquí a 40 días nos van a destruir. El rey se salió de su silla, se quitó su ropa real, se colocó ese costal negro y se humilló delante del Señor. Y mire lo que ocurre, qué interesante. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, no conozco otro pasaje en la Biblia hasta donde los animales ayunaron. Hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé allí alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase, porque no solo era clamar, era que convertirse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y formula algo maravilloso, dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Esto dice muchísimo. Aquí está él respetando la soberanía de Dios. David ayunó por un hijo que estaba enfermo y el hijo murió. Ayunó y no se sanó. Así que los ninivitas convocan un ayuno. El rey dice: animales y hombres van a ayunar. Y todos nos vamos a arrepentir y nos vamos a convertir de nuestro mal camino. Vamos a dejar de hacer lo malo, de la rapiña de nuestras manos. Vamos a mostrar un fruto. Y quién sabe si Dios se arrepienta y nos perdone. En el versículo siguiente, en el 10 dice: y vio Dios lo que hicieron. Y mire lo que realmente trama a Dios o convence a Dios: que se convirtieron de su mal camino. No era que estaban ayunando y seguían haciendo lo malo. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios cambia. Dios un día está contento, entonces cuando está contento dice: los perdono, y cuando está bravo dice: los voy a destruir. No, Él no cambia. Lo que cambia es el trato con el hombre según las circunstancias de cada persona. Eso sí cambia. Entonces, ¿Dios iba a acabar con Nínive? ¿Dios estaba mintiendo? No. Jamás de la boca de Dios podrá salir una mentira. Nunca. Era real que Dios iba a destruir. Hay personas que, permítame decirle algo, Dios les da una palabra, ¿no? O les da un sueño, y en ese sueño iban a morir, o en ese sueño algo malo iba a ocurrir, o les da una palabra, o les da una revelación, o alguien les habla, y oraron a Dios, y no pasó. Y luego, como no pasó, dicen: eso no era un sueño de Dios, eso no era una palabra de Dios, eso no fue Dios el que me habló. Es que Dios no miente, pero Dios sí puede cambiar según las circunstancias de cada persona. Aquí vemos dos ejemplos de algo horrible que iba a pasar. Jonás se enoja, le dice a Dios que por qué lo salvó, y Dios le dice al final, en el versículo 11 del capítulo 4, dice: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Cuánta gente se salvó de morir? 120,000 personas. ¿Por Jonás? No, Jonás no quería. Por ellos. Ellos buscaron, ellos. Yo puedo hacer, si sobre mi vida hay un juicio, si sobre mi vida está decretado algo malo, si sobre mi vida algo malo puede ocurrir, en la voluntad del Señor, aunque Él no cambia, las circunstancias pueden cambiar, la orden de Dios puede cambiar. El rey Ezequías iba a morir, Dios le dio una palabra: organiza tu casa que vas a morir. ¿Dios estaba mintiendo? No. ¿Estaba jugando con las emociones de Ezequías? No. ¿Lo estaba engañando? No. ¿Lo estaba timando? No. ¿Lo estaba manipulando? No, Dios no necesita eso. De verdad, cuando Dios dijo que iba a morir, era verdad, iba a morir. Pero la oración del mismo rey cambia el parecer de Dios. Entonces, ¿Dios puede cambiar para bien? Claro que sí. Y eso es glorioso. Entonces, el mismo Dios que perdonó a los ninivitas, 120,000, podrá perdonar una comunidad de 30,000, de 20,000, de 1,000, de 500, de 100 personas.
cuando hay alguien que está interesado en cambiar. Ahora, esta es la parte buena. La parte maluca es que así como Dios dijo que haría algo malo y luego lo cambia por algo bueno, también Dios puede decir que va a hacer algo bueno y lo puede cambiar por algo malo, porque así es Dios. En su inmutabilidad, Él puede decir que va a hacer algo malo y cambiar y hacer algo bueno según la reacción de las personas. Pero también Dios puede decirme que va a hacer cosas grandes conmigo, tiene grandes planes, pensamientos de bien y no de mal, tiene un llamado, tiene un propósito, tiene un destino, tiene una predestinación, tiene el cumplimiento de cosas en mi vida, pero según mi propia decisión, mi propio libre albedrío, eso se puede tornar en algo malo y nunca cumplirse. Vamos a demostrarlo bíblicamente. Primera de Samuel es el primer ejemplo que quiero citarles. En el capítulo 2, vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 2. Yo creo que es muy conocido también por todos nosotros. Primera de Samuel capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 12. Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12. El pecado de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos. La palabra impiedad es que no respetan las cosas sagradas, no tienen respeto por las cosas de Dios, y eran hijos de un sacerdote. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Este versículo ya nos habló de quiénes eran estos muchachos. Ofni y Fines eran hijos de un ministro, pero no conocían a Dios. El primer ministerio que yo debo desarrollar es mi casa. Mis más grandes ovejas son mi esposa y es mi hijo. Son los más grandes para servirles, para enseñarles, para instruirles. Pero Elí era luz en la calle y tinieblas en la casa. Era un religioso. Ahora, ¿qué hacían estos muchachos? Mire lo que dice la palabra en el versículo 22. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Una de las cosas que hacían estos jóvenes era, las mujeres que iban a servir al templo, ellos se acostaban con ellas. Se acostaban con las mujeres que iban a servir a la casa del Señor. Un pecado gravísimo, porque se estaba profanando, se estaba mancillando un lugar consagrado a Dios. Y esto lo estaba propiciando los propios hijos de Elí. Aparte de eso, esta gente menospreciaba lo que la gente traía. Mire lo que dice el versículo 13. Y era costumbre que los sacerdotes del pueblo, cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. ¿Qué hacían ellos? Cuando la gente traía animales a sacrificarlos, traían un garfio, lo metían allí en el sacrificio, lo que sacara de carne, eso era para los sacerdotes. Pero ¿qué hacían estos muchachos? Estos muchachos menospreciaban lo que la gente traía. Ellos lo que la gente traía lo veían como poco. Hacían una burla de eso. Entonces el versículo 23 dice, y les dijo, Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo el pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ahora, aquí hay una regla. ¿Usted le quiere servir a Dios? Tenga mucho cuidado. Una cosa es cuando yo peco solo, ¿no? Y yo no hago pecar a nadie. Las consecuencias de pecar yo solo son para mí. Y son mínimas en comparación cuando yo hago pecar a los demás. Aquí está diciendo Elí a sus hijos, dice, yo oigo sus malos procederes. Y luego le dice, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Cuando una persona sirve a Dios y a través de su conducta, sus palabras, sus obras, sus enseñanzas, lo que sea, hace pecar al pueblo de Dios, se mete en tremendo problema. Tremendo problema. La Biblia dice que los tropiezos son necesarios.
Pero luego dice, ay, es un aye, ay de aquel por quien viene el tropiezo. Y la Biblia dice esto literal. Mejor le fuera tomar la piedra de un molino. Recuerde, los molinos tenían unas piedras como unas donas gigantes para triturar con el movimiento de los bueyes. Y dice el Señor, mejor fuera tomar una piedra de esas, de molino, amarrarla al cuello y tirarla al río. Aquellos que hacen tropezar a otros. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Eli? Estaban pecando ellos, pero estaban haciendo pecar al pueblo. Las muchachitas que venían a servir, las mujeres que venían a servir en la casa del Señor, ellos estaban acostando allí y estaban menospreciando las ofrendas. Aquí Elí les reprende y les dice esto: no, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ya había un juicio sobre ellos. Elí les habla livianamente, no los corrige, no los aleja del sacerdocio, no los saca, no los disciplina, no los expone. Grave error. Dios está viendo todo esto. Entonces Dios es inmutable, pero Dios cambia sus decisiones. Y en este caso, Dios tenía planes que Elí, sus hijos, los hijos de sus hijos, perpetuamente fueran sacerdotes y le sirvieran. Sin embargo, por causa del hombre, Dios cambia de parecer. Dios no cambia en su carácter. ¿Qué dice aquí? Dice el versículo 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase mi incienso, y llevase efod, el pectoral, delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Todas las ofrendas eran para ellos. ¿Por qué habéis hollado o pisoteado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado, le dice Dios, a tus hijos más que a mí. Grave error. ¿A quién estaba honrando Elí? A los hijos por encima de Dios. La palabra honra significa peso, viene la palabra kabod, peso. ¿Quién era más pesado para Elí? ¿Dios o sus hijos? Sus hijos eran más pesados. Y Dios le dijo: has honrado más a tus hijos que a mí. Y luego le dice esto, en el versículo 29. Has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Yo había dicho, por tanto dice Jehová el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, pues yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Dios le mintió a Elí cuando le dijo que ellos iban a servirle para siempre? No. Dios no le mintió. Dios le miente a alguien cuando le dice: y yo te voy a usar, y tú vas a hacer esto, y vas a predicar a las naciones, y vas a hacer esto, y a través de tus manos operaré milagros, y en tus manos habrá sanidades para otras personas, y te daré. ¿Dios estaba mintiendo ahí? No. Dios no estaba mintiendo. La cantidad, miles y miles y miles de ministros que no llegaron a ser ministros nunca. ¿Qué cantidad de abortos espirituales ocurren cuando la persona se sale del propósito del Señor? En Nínive estaban fuera del propósito, iban a ser destruidos y entraron al propósito y se salvaron.
en Elí, estaban en el propósito y se salieron y se perdieron. ¿Dios cambia? No. Dios es inmutable. No cambia. Pero sus decisiones sí cambian. ¿Dios le mintió a Elí? No. ¿Le mintió a la casa del padre de Elí en Egipto? No. Cuando Dios dijo, yo voy a tener de ustedes sacerdote para siempre, Dios estaba hablando ¿qué? Verdad, porque es imposible que Dios ¿qué? Mienta. Dios le ha dicho cosas a la gente, cosas que son verdad, pero la misma persona se encargó de ¿qué? De destruirla. Permítame decirle algo muy interesante. Hay personas que Dios los sanó de una enfermedad grave. Hay personas que deberían estar muertas y no están. Cuando el Señor Jesús sanó al paralítico de Betesda, que llevaba 38 años paralítico, no en el estanque de Betesda, sino como paralítico. 38 años, imagínense. Que son 38 años postrado, un hombre que escasamente del cuello para arriba se podía mover. Y cuando el Señor lo sana, uno tiene que prestarle mucha atención a esto. El Señor le da una palabra, le dice, vete, y luego le dice, y no peques más. Y la tercera cosa, para que no te venga algo peor. Cuando uno analiza eso, Él está diciendo que el pecado le va a volver a traer al paralítico una calamidad. Y le está advirtiendo el Señor Jesús y le está diciendo que si vuelve a pecar, que si sigue haciendo lo malo, le va a venir algo peor. ¿Qué puede ser peor que estar postrado? Yo creo que estar, como dicen por ahí, como un vegetal, sin poder hablar, sin poder moverse, escasamente parpadear. O sea, por lo menos cuando Jesús vino a verlo, hablaba, porque el Señor Jesús tuvo una conversación con el paralítico. Hay gente que Dios le da un milagro. Yo esto lo he visto. Dios ha sanado personas. Y esa persona, y Dios le dijo, yo te sanaré, y yo te curaré, y yo te levantaré, y vivirás muchos años más. No fue mentira, no es que Dios estaba mintiendo, era real. Pero apenas la persona sintió la sanidad, comenzó a pecar. Y entonces lo que Dios había dicho, entonces Dios lo cambia, no porque Dios mienta, porque Dios no miente, lo cambia porque esa persona tomó una mala decisión. ¿Esa persona qué hizo? Tomó una decisión contraria a lo que Dios estaba esperando. ¿Qué pasó con los hijos de Elí? Para que vamos terminando. Y dice, he aquí vienen días en que yo cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Nunca va a haber anciano en la casa de Elí. Verás tu casa humillada, le dice Dios. Mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. ¡Qué decreto más tremendo! No habrá gente vieja, todos morirán jóvenes. El varón de los tuyos en que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Jóvenes, todos los hijos de tu casa. ¿Qué le produjo a esos muchachos irrespetar la casa de Dios? Que no iban a llegar a viejos. Ni ellos ni sus descendientes. ¿Dios quería eso? Cuando Dios vio a Elí y dijo, ahora voy a darle a Elí, voy a castigar. No. Dios es ¿qué? Inmutable. Estamos hablando del mismo Dios. El mismo Dios que le hizo caso a Moisés para no destruir a Israel. El mismo Dios que le hizo caso a los ninivitas para no destruirlo. Ahora es el mismo Dios que está mirando el pecado de Elí y de sus hijos, un Elí alcahueta, para cambiar de parecer para mal. Finalmente, por hoy, 1 Samuel, capítulo 13. Esta es otra historia bien conocida. Primer rey de Israel, Saúl. Saúl quiso hacer lo que a él le parecía. Y en el versículo 11, antes de la gran caída de Saúl, Saúl hizo muchas cosas locas. Incluso hasta se edificó
una estatua de él. Estaba loco Saúl. Y en un momento, como el profeta Samuel no llegaba, él dijo, no, venga, tráigame, yo voy a ser de profeta, yo voy a ofrecer a Dios sacrificio. Y justo cuando él estaba ofreciendo sacrificio, algo que no le correspondía al rey, llegó Samuel. Y Samuel le dice lo siguiente, versículo 9, voy a leerlo desde el 9, 1 Samuel 13:9. Entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho, Saúl? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo, él siempre le echaba la culpa a otros, se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. El tipo siempre tenía una excusa, un pretexto para hacer algo incorrecto. Entonces Samuel dijo a Saúl, mire lo que le va a decir. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué hubiera hecho Dios? Hubiera confirmado tu reino para siempre. ¿Qué significa? Tus hijos, los hijos de tus hijos, para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué le dijo Samuel? Dios iba a confirmar contigo para siempre. Pero ya no. Dios no cambia en su carácter. Dios cambia en sus decisiones. Eso es algo que lo tenemos que tener claro. No es que Dios amaneció con el genio atravesado y entonces se desquitó conmigo. Es que Dios me la tiene montada. Es que Dios no, mejor dicho, me tiene entre ceja y ceja. Es que Dios se desquita conmigo. Es que Dios... No. Dios no es así. Dios siempre es el mismo. Siempre. Lo que sí cambia es las decisiones, porque yo tomo también decisiones incorrectas, según las circunstancias del hombre. Bueno, en una próxima oportunidad vamos a seguir. Creo que este lunes es festivo. Si este lunes es festivo, nos vemos el martes. Y si Dios nos presta la vida, el domingo te voy a compartir una enseñanza muy linda de la palabra del Señor que se llama El Sello. Esa la vamos a ver en vivo. Y los que van a estar en el canal de YouTube, también les tenemos una prédica sorpresa. Y vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Este domingo se llama El Hálito de Dios, el hálito de vida, en el canal de YouTube. Así que les esperamos. Recuerda inscribirte en nuestro canal de YouTube y recuerda, esta noche a las 12 de la noche abrimos las inscripciones para ir al domingo. El domingo vamos a tener un único servicio a las 9 de la mañana. El número de contacto es el 314-75-95-051. Se me estaba olvidando. 314-75-95-051. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, te doy gracias, te bendigo y terminamos esta noche con una reflexión muy interesante. Yo estoy haciendo lo correcto para que lo que tú dijiste de bien pase en mi vida. Señor, yo quiero hacer lo correcto. Aun si me encuentro como los ninivitas haciendo lo malo, dame la capacidad de volver al camino correcto y librarme del castigo. Te lo pido, Señor. Si hay alguien en mi casa, en mi familia que está haciendo lo malo, ayúdame a ser como un Moisés. Si Moisés pudo hablar contigo y hacerte cambiar de parecer en cuanto a la destrucción de millones de personas, casi 4 millones, Señor, yo puedo orar también para que tengas misericordia de algún familiar, algún amigo, algún conocido. Por otro lado, Señor, hay palabras que tú me has dicho que son verdad, pero que yo tengo que trabajar para que esa palabra se cumpla. Ayúdame a conocer a ese Dios inmutable. Tú eres el mismo siempre. Tú no sufres de depresión, ni eres bipolar, ni tienes doble ánimo.
No, Señor, tú eres el mismo. Por eso no has borrado la humanidad. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.